está hipóxico. Su presión baja al oxígeno está disminuida. Miren, el diámetro. Vasoconstricción. Él dice, ¿para qué voy a llevar sangre a un lugar? Es una sangre desperdiciada, dice, que no va a participar de la hematosis. Yo necesito oxigenar mi sangre. Entonces, ¿qué hace? Lo redistribuye. Lo lleva a un lugar con mejor ventilación. De esa manera va regulando. Ojo, ¿no? Que esa sangre, la sangre que está llegando a la circulación pulmonar, cumpla su función. Se oxigene. Entonces, redistribuye. Vasoconstricción. Hay una vasoconstricción y hipoxia. Y aquí se ha colocado este gráfico, no sé si está, pero por ejemplo, cuando la hipoxia es segmentaria de un determinado sector del pulmón, esta hipoxia, por ejemplo, es lo que hemos dicho, por ejemplo, una obstrucción del cuerpo total por una vía aérea, ¿no? Puede hacer que uno de los alveolos, una parte se esté atelectasiado, está colapsado, ¿no? Esté atelectasiado, que no esté ventilado. Simplemente, ¿qué va a hacer? Lo redistribuye. Cuando es un sectorcito del pulmón, ¿no? Por alguna causa, infección, neumonía, mucosidad, lo que sea, a ver, ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Si el problema es generalizado, los pacientes que viven en la altura, entonces va a haber una vasoconstricción sistémica de toda la circulación pulmonar. Entonces vamos a tener hipertensión arterial pulmonar de la altura. Y estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, bueno, eso también dijimos ustedes, ¿no? Hipoxia, que ya los he pasado con ustedes. ¿Qué va a tener en su plan? Estos chicos. ¿Cómo se altera? Mira, porque va a haber hipertensión, aumento de presión de esa arteria pulmonar por vasoconstricción. Como hay vasoconstricción de tipo hipóxica compensadora, ¿qué va a hacer la arteria? Aumenta su presión. Eso decimos hipertensión arterial pulmonar secundaria ¿a qué? A la altura. Todos los pacientes que viven en la altura tienen hipertensión arterial secundaria, pero lo logran compensar como ellos, produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. O tienen menor presión en la altura, menor oxigenación, viven en hipoxia crónica, pero ellos compensan como produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos, porque alguien tiene que transportar y oxigenar mejor los tejidos. Estos, por ejemplo, pacientes que viven a la altura, todos son eritrocíticos, son poliglobúlicos, se llama eritrocitosis secundaria de la altura, pero es una eritrocitosis compensadora de pacientes que viven en la altura, y así complicaciones secundarias a eso. Entonces, ¿qué pasa en la arteria pulmonar? ¿Cómo está la arteria pulmonar? Cuando ustedes, por ejemplo, en su examen de grado, les van a colocar esa plaquita, ¿no? Entonces, interpreten esta placa. Primero que yo veo capilinaria, ¿no ves? Parece a distancia de la aurícula derecha, un versículo que no se ve, pero me llama la atención esta partecita. Esta es la arteria pulmonar derecha descendente. Pero lo que quiero ver que vean es este es el arco de la pulmonar, este es el arco de la aorta, este es el arco de la pulmonar y este es el versículo izquierdo. Entonces, normalmente pasa esto, miren. El arco de la aorta, que es normal, el arco de la pulmonar nunca tiene que sobrepasar más que la aorta. Y el versículo izquierdo, a veces pasa una línea recta acá. Si pasa esa línea recta en esto y esto, hay signo de hipertensión arterial pulmonar. Así más o menos se traza esa línea. Y ahí, la hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, es cardiológico, ¿no? Cuando traza una línea, desde este ventral, ahí no sé, de acá, y si pasa, pues ahí hay hipertensión arterial pulmonar. Pero ya se clasifica grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero miren cómo la presión de esta arteria hace que se abombe el arco de la pulmonar. Entonces, y la conclusión de esta placa, tienen signos radiológicos de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? De un paciente, por ejemplo, podría ser paciente que vive aquí. Ahora, de este gráfico también, no sé si, bueno, ya lo vamos a analizar un poco, pero vale la pena. ¿Qué llama la atención de ese gráfico? Reservorio de sangre pulmonar. Reservorio de sangre. Vamos. Reservorio de sangre en la sangre. Ese cuadro puedo sacar, miren, de la cantidad de sangre, de los 5 a 6 litros que todos tenemos en el cuerpo, miren qué cantidad de sangre, dónde está y cómo está distribuido. Que el 9% de la sangre del cuerpo se encuentra en los pulmones. Solo el 9% están en los pulmones, 450. En el capilar 70 mil. Así que te digo, ¿ya?
doctor, tengo los pulmones, no es posible, representa 450 ml. De esos 400, ¿cuántos están en el capilar? 70 ml, ¿ya? Que participa de la hematosis. Ahí está, en la circunstancia vamos a tener eso, en el capilar, de esa superficie de intercambio. Entonces, si uno ve ese gráfico, por ejemplo, ¿qué el doctor me habrá colocado ese gráfico? Para que ustedes vean la importancia, mira, de la circulación venosa. La importancia de la circulación venosa. La mayor cantidad de la sangre está en la circulación venosa, ¿no? Ahora, cuando esta circulación, por alguna razón, por ejemplo, tenemos dos venas por una arteria siempre, ¿no? Dos arterias por una vena, sabemos anatomía. Lo mismo. Nosotros también les preguntaba a los chicos en una parte que llamamos una trombosis venosa profunda, a ver, descríbame la estructura anatómica de las arterias en los miembros inferiores. Y tenemos una circulación venosa profunda que está atada a la arteria, ¿no? Dos arterias por una, dos venas por una arteria. Pero tenemos una circulación venosa superficial, ¿ya? Y entre ambas tenemos venas comunicantes entre las dos circulaciones. Todo lo que está en la parte superficial tiene que ir a la parte profunda para que se venoso adecuado. ¿Qué pasa cuando esas venas, por ejemplo, esas venas pobrecitas que están de las venas del miembro inferior de la pantorrilla, tienen sus válvulas, ¿no? Sus válvulas sigmoides siempre están enfocando la sangre hacia arriba, siempre están enfocando hacia arriba. La bomba muscular, eso hace, ¿no? La condición de los músculos hace que siempre va exprimiendo, pero también las válvulas van ayudando, son válvulas sigmoideas, van empujando. ¿Qué pasa si esas válvulas se hacen insuficientes? Exacto. ¿Y cuándo se hacen insuficientes? Por aumento de la gravedad. Por la gravedad, la presión de la sangre en esos miembros inferiores es mayor. Por lo tanto, a mayor edad, ¿no ve? Por efecto de la gravedad, se hace cada vez más insuficiente. Luego son más insuficientes, no pueden expulsar hacia arriba la cantidad de sangre. Porque los viejitos también no tienen esa muscular, esa parte muscular de la fuerza muscular, la pierden, ¿no? Esa van perdiendo. ¿Qué va a pasar con esa sangre? Como son insuficientes, ¿dónde va a sobrecargar esa circulación? A la parte periférica. Pues a través de las venas comunicantes, lo que ustedes van a ver en los miembros superiores, varices. El problema, ¿dónde está? Probablemente en la circulación profunda. Y cuando yo veo una circulación profunda alterada, lo primero veo asimetría, eso se llama, cuando veo esa circulación se llama asas septinelas de Pratt, o sea, lo que es nombre, ¿no? Para definir como un signo de trombosis venosa profunda. Miren cómo la circulación profunda le ha sobrecargado la circulación superficial y ustedes ven las varices superficiales. Pero muchas veces el problema está en las profundas. Y miren, toda esa cantidad de sangre. Lo que decía el doctor, por ejemplo, me preguntaba, doctor, ¿por qué el paciente con sepsis tiene esa piel violácea, marmórea? ¿De dónde va a sacar sangre al organismo cuando necesita cerebro, corazón y riñón? Pero en las varices hay varices superficiales y también varices profundas, o sea, según la clínica donde se escuché, o sea, las primeras son las superficiales y después ya cuando avanza ya las son las profundas. Estoy mal. Si nosotros definimos, lo importante de la definición, ¿qué son varices superficiales? Son dilatación de las venas con superficie, ¿no? Dilatación. Para explicar dilatación de las venas, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es esa dilatación? Siempre una causa, ¿no? A veces solamente insuficiencia valvular, a veces solamente insuficiencia valvular, que está sobrecargado de las superficiales, y esas venas se están formando de coágulos, se está haciendo una complicación, la trombosis, ¿no? De las venas superficiales, y eso es una complicación. De sacar la vena, una sapenectomía, ¿no? La vena de sacar. Pero el problema está en las profundas, pero no hay veces varices profundas, sino que el problema está en las venas profundas. Esas le están sobrecargando a las superficiales. No se olvide que entre los dos siempre hay comunicantes. Ya, siempre hay comunicantes. Les decía que es eso. Cuando acá podemos sacar una conclusión. El organismo siempre va a redistribuir su flujo sanguíneo. Siempre va a proteger corazón, pulmón, riñón. Inclusive hace mano a este nuevo movimiento. También lo saca cuando realmente necesita. Ya, por eso tiene una función de pulmón. Se pone 450 ml. Entonces redistribuye su flujo sanguíneo. Y ustedes van a ver en la piel de pacientes que están choqueados con sepsis, piel violácea, marmórea, eso se va a morir, está a un pasito de la muerte. Es un extremo, digamos, cuando el corazón ya no puede, a punto de hacer paro y también horas fallecer. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción a sacar, ¿no? Y donde realmente hay plata
sangre. Esto es importante también. Creo que no nos han dado un poco con ustedes. ¿Este es su gráfico? ¿Dónde está? Es que yo les he dicho, en medicina es así. O sea, no, yo todos los días cambio. Siempre reviso. Pero antes este gráfico es muy interesante. ¿Qué les parece? A ver, analícenlo. Quiero que lo analicen y me dicen qué es lo que tiene el primer gráfico. Vamos, doctor. A ver, analicen. Recuperar tus 10 puntos. Vamos, recupera. El primer gráfico. Analizar. Sazonar. Porque medicina es sazonando. Medicina es pensando. No es de memoria, no es un examen, no es un examen. Es sazonando. Ese es el sazonamiento clínico. ¿Qué te llama el de a uno? A ver, analiza y quien quiere la respuesta me dice, le doy esto para partir su examen. Solo sazonamiento, no necesito, solo sazonamiento. Y me dicen qué comprenden de esos dos cuadros. Sazón. ¿Qué comprenden de los dos cuadros? Hay una cosa muy importante. Doctor, habla con relación al aumento de presión. ¿Ah? Sí, bueno, en la inspiración nos dice que existe menor presión para que la sangre pueda dirigirse hacia los pulmones. Por eso, a causa de eso, la arteria pulmonar tiene esa estructura, ¿no? Que se puede distensionar, porque existe menor presión, mayor flujo. Cerca, más, está cerca, te falta aquí, vamos a estar. Bueno, Sin miedo, en la vamos. inspiración Ya. dice que la presión pulmonar disminuye. Al disminuir hay un mayor retorno venoso. En la aurícula derecha pasa la sangre, lo que es el ventrículo derecho, lo que es para llegar a las venas pulmonares hay una menor presión, mientras que en la expiración dice que la presión pulmonar aumenta y hay un menor retorno venoso. Lo que dice que hay, lo que es de las venas pulmonares, para poder pasar al ventrículo derecho hay una mayor presión para poder llegar a la aurícula derecha. Está cerca, vamos, soltar. ¿Qué más quiere? ¿Quién más quiere aportar algo? Cerca, estás por ahí, vamos, un poquito más a zona. Y hay algo que también nosotros hemos avanzado, ya vamos a ver mucho. ¿Qué te llama la atención de él? Miren, ¿cómo es la circulación? En este caso, la circulación pulmonar, la circulación pulmonar, que depende de la circulación sistémica, o sea, ¿cómo? Se complementa muy bien con la circulación, o sea, con la respiración. ¿Qué dijimos, por ejemplo, durante la respiración? Para yo meter 500 ml de sangre, ¿qué debo hacer? ¿Qué hace el organismo? Ese es mi volumen corriente, es la cantidad de aire que yo bebo con cada inhalación. Voy a inhalar, voy a meter 500 ml. Hemos dicho ciclos respiratorios, doctor. La respiración consiste en un ciclo, inspiración y expiración. Y tiene una relación, dijimos. ¿Cuánto es relación? 2 a 1. 1 a 2. 1 a 2. 1 a 2. Digo, las veces 1 a 2. Perfecto. Pero ¿qué pasa durante la inhalación? ¿Qué ha hecho el organismo para meter esos 500? ¿Cómo lo hace? Vasodilatación. Nada. ¿Cómo hace? Ahorita, ay, Dios mío, vamos. ¿Cómo ha hecho el organismo? Crear presiones negativas. Disminuir la presión, ¿no? De la presión pleural, o disminuir ese es más negativo. Disminuye la presión alveolar a menos 1 centímetro de agua. Esa diferencia de presión, dijimos, de solo 1 centímetro me permite meter los 500 en esa percepción. Entonces, ¿qué dice acá? Durante la inspiración, ojo, ¿no? La presión alveolar disminuye 1 centímetro de agua. Miren, para yo meter, al mismo tiempo que yo logro inhalar 500 ml, eso me permite hacer ¿qué en la circulación pulmonar? Mayor retorno venoso, o sea, mayor cantidad de sangre desoxigenada, para que se junte con el aire que viene hacia los alveolos, los dos, y tengamos una mejor oxigenación de la sangre. Disminuye presión, mayor retorno venoso. Ya no hay resistencia, ¿no? Poca resistencia. Entonces va a ver, mire, ¿cómo es la disminución? Claro, crear una disminución de la resistencia y hace que se tome mayor cantidad, y es lo que queremos.
que a ese capilar, ¿no? A ese capilar llegue mayor cantidad de sangre. Entonces yo he hecho eso, he creado una presión negativa, ¿no? Que puedo llegar a 500, pero al mismo tiempo hago que se torne mayor cantidad de sangre hacia el capilar y por lo tanto habrá mayor hematosis. ¿Y qué pasa en la expiración? Estoy expulsando los clientes ml. Ay, ¿no? Los clientes ml, mi volumen de cliente, mi volumen de entidad, que ¿no? Y eso ¿qué estoy haciendo? Claro, yo para poder exhalar, la presión se hace aumento de presión más 1 centímetro de agua. Esas diferencias de presión de más 1 centímetro de agua me permite exhalar los 500. Y en ese momento, ¿qué pasa con la circulación? Hay menor retorno venoso porque uno siempre le va a sacar ahí porque ya ha hecho mi función. En la inhalación lo que quería meter el oxígeno y hacer mayor hematosis. En la expiración no, ya no es esa función, la función ya no es esa, ¿no? En la inhalación era la que se queda esa. Oh, bien. Los esos gráficos están también aquí. Pero la subida de uno también es lo que le da la fuerza que salga el aire. Por ese grado de presión. Porque cuando la presión me hizo más 1 centímetro de agua, yo me permite exhalar los 500 ml que yo he hecho. Si no, no podría, porque tiene que ver con la presión. Como he dicho, normalmente al final de la expiración, la presión en el alveolo y la presión osmótica que es de 0. No hay flujo de aire. No se mueve el aire. Por tanto, tengo que ver la diferencia de 1 centímetro de agua. 1 centímetro menos para que entre, y 1 centímetro más para que salga. Entonces, eso es fundamental para que yo pueda comprender eso, ¿no? Bueno, después de esta parte, bueno, esto también, lo que me dice usted es esto, ¿no? Sí, pero diferente. Algo diferente. Por ejemplo, acá, quiero ver esta parte, por ejemplo, con este gráfico, vamos a comprender mejor. Hemos dicho, por ejemplo, los vértices siempre están más ventilados y los bases están más perfundidos. Y si nosotros regresamos un poquito, a ver, ¿de qué creen depende de eso? ¿Por qué los vértices están más ventilados que las bases? Por efecto de la gravedad. Por efecto de la gravedad, ¿no? La presión hidrostática es mayor en las bases pulmonares que en los vértices. ¿Qué pasa con el oxígeno por efecto de la gravedad? ¿Dónde se ve el oxígeno? Hacia arriba. Sí, en el vértice. ¿Y la sangre dónde se ve por efecto de la gravedad? En la base. Entonces vamos a tener bases mejor lisigadas, mejor perfundidas y vértices mejor ventilados, ¿no? Doctor, ahí entra lo que es el coeficiente de 20%, sí, vamos a ver ahorita cómo se saca eso, ¿ya? Quiero llegar a eso un poquito para que estamos repitiendo. Pero vean, lo muy importante es para que ustedes vean estas zonas de Wentz, porque el pulmón, por lo tanto, lo han dividido, hemos dicho, en 3 zonas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Esto primero, estas zonas, ¿no? Dijimos, acá está la zona 1, zona 2, zona 3 de Wentz, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Depende de esa relación entre la presión del alveolo y la presión capilar pulmonar. Hemos dicho, por ejemplo, los vértices, este gráfico creo que es mejor, ¿no? ¿Qué pasa en los vértices? Estos son los vértices, las bases. Por ejemplo, esta es la zona 1, pero vamos a ver qué cambia eso. ¿Qué pasa en la zona 1? La presión del alveolo, ¿no? Decimos en el gráfico, es mayor que la presión arterial y venosa del capilar. Por lo tanto, ¿cómo es el flujo? No hay. No hay. Es como si usamos este gráfico para que entiendan mejor. Acá. Miren la relación. Esta es la relación. Esta es la que les falta entender eso. Entre la presión del alveolo y el capilar. Cuando en los vértices hay una gran cantidad de oxígeno, la presión del alveolo es mayor. Por lo tanto, cuando la presión alveolar es mayor, ¿qué va a hacer con los capilares? Disminuyen su calibre, ¿no? Cuando es mayor la presión, mucho más que la presión capilar, entonces no hay flujo sanguíneo. O al revés, por ejemplo, ¿qué pasará cuando la presión del capilar es mayor en las bases, por efecto de la presión hidrostática? ¿Qué va a pasar con la presión alveolar? En este caso va a haber flujo normal, flujo continuo, porque la presión del capilar es mayor que la presión alveolar. Por eso, este flujo de presiones alveolar y capilar es lo que tenemos estas famosas zonas de oro. Es importante para lo que decía el doctor, para cuando hablamos de perfusión, un poco de ventilación y perfusión. Pero ahora necesito ver cómo están ventilados y cómo están perfundidos mis pulmones, ¿ya? Por esto, por efecto de la gravedad, la ventilación y la perfusión disminuyen. De tal manera que tengo vértices mejor ventilados
y bases, mejor perfundidas. Pero ahora, ¿qué es lo que cambia? Si bien hemos dicho, por ejemplo, en la zona 1, porque la presión alveolar es mayor que la presión de la arterial y venosa, por lo tanto, no existe flujo sanguíneo. Exactamente, doctor. Tiene toda la razón. ¿Qué dices ahí, verdad? Por lo tanto, fisiológicamente no existe una zona 1 fisiológica que cumpla una función. Doctor. Es una zona patológica. Doctor, pero la zona 1 se supone que se divide en 3, pero la zona 1 es patológica y las zonas 2 y 3 son fisiológicas. Porque las zonas 2 y 3, las 2 se supone que la maneja la sístole. Y la 3 es continua y que es lo que hace la sístole y la diástole. Pero si yo tengo entendido porque investigué, se supone que la zona 2 la única que lo maneja son las apices. Y la zona 3 la única que lo maneja son las bases. Exactamente. Entonces, no puede haber, no puede haber un sector del pulmón que no esté perfundido. Solamente la perfusión es baja, doctor. Existe la mayor ventilación, pero la perfusión es baja. O sea, en función, digamos, al coeficiente. Claro, entonces, digamos, de acuerdo a ese análisis que hizo Webb, digamos, o sea, tenemos solo solamente perfundido, solamente de bien ventilado. Pues según esa clasificación no hay flujo sanguíneo, según este gráfico. Miren, esto es lo que dice Webb, ¿no? Flujo sanguíneo, ¿qué dice? Miren, la zona 1, para él, estaría ubicado en los vértices pulmonar, ¿ya? Según esa relación entre la presión alveolar y la presión capilar pulmonar, dice, ¿no? La presión alveolar es mayor que la presión del capilar pulmonar. Por lo tanto, los capilares dicen que se aplanan. Si se aplanan, no existe flujo sanguíneo. Entonces, esta zona sería una zona ventilada, pero no perfundida. Pero no puede haber un lugar del pulmón que no esté perfundido, porque si no estaría isquémico, necrótico, no puede haber. Por lo tanto, solamente vamos a ver en casos patológicos, como vamos a ver enseguida, cuando hablamos de ventilación y perfusión. Pero ¿qué pasa acá, en la zona 2? Dice, miren, ubicada en la sitio intermedio del pulmón, ya según esto, es la presión arterial pulmonar, ojo, es mayor que la presión del alveolo, pero en sístole. Por lo tanto, en sístole, cuando se contrae el corazón y el ventrículo también se curva acá, ahí está mayor presión, por lo tanto va a haber un flujo sanguíneo intermitente, solo en sístole, ya según el análisis. Y el 3 dice, en las bases, como ejemplo, ¿de dónde sale que están perfundidos? Dice, las bases, dice, la presión de la arteria pulmonar y venosa supera la presión alveolar. Por lo tanto, acá el flujo de sangre va a ser continuo durante todo el ciclo cardíaco, tanto sístole como en diástole. Pero en fisiología cambia y esto no se muestra de esto. Entonces dice, como no podemos tener una zona 1, o sea, no puede haber una zona de un pulmón que no tenga flujo, perfusión, por lo tanto, los vértices tienen un patrón del flujo de zona 2. Entonces acá, allá para funcionamiento, los vértices se transforman en un patrón de zona 2. Y la zona del tercio medio, 2 tercios inferiores, sería una zona 3, que es donde realmente hay hematosis. ¿Por qué es importante esto? Para comprender este otro gráfico que ustedes he colocado. La alteración de la ventilación-perfusión con la posición por efecto de la gravedad. ¿Qué dice doctor? Ahora sí tiene sentido. Tranquila, doctora, tranquila. Vamos, doctor. Vamos, doctor. Vamos. No, lo que decía, doctor, es en los tiempos de COVID, sobre todo, cuando había menor saturación, la posición que se ubicaba era la de prono. Bueno, ahora comprendo que por qué, digamos, la posición, porque por la gravedad, para que exista mayor perfusión, mayor intercambio gaseoso, para que pueda estar, ¿no? De ese análisis que tú haces, ¿dónde está? Porque en la posición de prono, ¿dónde está la zona 3? La zona 3. Digamos, vamos a solamente dos zonas, la zona 2 y la zona 3. Hablamos de, porque la zona 1 como que nos olvidamos, digamos, ¿no? Porque me decís, pero hablamos de dos zonas, zona 2, zona 3. En esa posición de prono, estuviera en el vértice. No. Ahora va a ir tu análisis. Bueno, no demora, este es el razonamiento. Tranquila, vamos a adaptar. Entonces sería la posición de prono. Su paciente tiene COVID, ¿no ve? Y está desaturado al 75%. Y le dice, doctora, prónelo. Y lo coloca en posición prono, con la boquita para abajo. Y dice, prono, vigil, mejor estar despierto. Porque no se puede ser siempre con
te despierta. Dice, corona vigila. ¿Dónde estaría su zona 3? ¿Dónde estaría su zona 2? La zona 3 ¿Mm? La zona 3 está en el trono. ¿Pero dónde estaría, digamos, dónde estaría la zona 3? En esa posición. ¿Dónde está la zona 3? ¿Dónde estaría la zona 3? ¿Dónde estaría? ¿En qué parte de, digamos, de pulmón? ¿En qué parte de, cómo estaría distribuida esa zona? Entonces tenemos una zona acá, digamos, anterior, lo que está en contacto hacia anterior, y una zona posterior. Toda la zona 3 se va a la parte anterior que está en contacto, digamos, con la cámara. ¿Ya? No solamente, porque no solamente, digamos, es el volumen de sangre, no se olviden que los órganos, el corazón, los vasos tienen un peso. Todo ese peso del corazón, de los vasos, más la sangre, por efecto de la gravedad, ¿dónde se ve? A la zona anterior. De tal manera que vas a tener una zona anterior con patrón de flujo de zona 3, bien perfundido y ventilado. Y en cambio la puerta de la zona 2, ¿qué va a estar? Más ventilado. Está en la parte posterior. Entonces es lo que queríamos, porque como estaba desaturando, me coloco el crono, entonces, claro. Entonces, de tal manera que mi zona 2 está en la parte posterior. Y por efecto de la gravedad, todo se iba a dar, ¿no? Y el paciente empezó a saturar mejor, 85%, 90%. Ese conocimiento fisiológico ha salvado muchas vidas. Ya solamente el coronarios, solamente el coronarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes de supino, de espalda, ¿dónde está la zona 3? ¿Dónde estaría la zona 3? En la situación de espalda, de supino. En la parte posterior. La zona 2 está en la parte anterior. Lo decimos, tiene un patrón de flujo de zona 2. Tiene un patrón de flujo de zona 3, así. Zona 2. Si me permite, eso comprende. Todas las cuestiones de fisiología, ahora sí los puedo aplicar en la Con un vaso de agua. Entonces, eso es importante, chicos. Bueno, acá vamos a ver, digo, ya usamos ustedes. Quiero que vayamos esto a. Estamos de tiempito, porque queríamos hablar de ventilación-perfusión. ¿Ya? Esto vamos a ver un poquito acá, porque es necesario que ustedes sepan así. ¿Ya? Dice, relación ventilación-perfusión. Lo normal, PQ será ventilación-perfusión. Relación ventilación, lo que hemos dicho, ¿no? Ventilación-perfusión. Hemos dicho cómo es la relación entre la ventilación, la oxigenación y la cantidad de sangre que está llegando a esa parte del pulmón. Esa es la relación ventilación-perfusión. Normalmente se da el doctor, pero la pregunta es: ¿de dónde viene el doctor? ¿Cómo ha sacado? A eso vamos a llegar. Para que ocurra un adecuado intercambio de oxígeno, ojo, es indispensable dentro de la unidad alveolo-capilar se mantenga una adecuada proporción entre ventilación y perfusión. Cualquier cosa que altere la ventilación o la perfusión, vamos a ver la relación de la relación ventilación-perfusión. Y eso vamos a ver en patología, tranquilo. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar a eso. ¿O qué quieres preguntarme? Sí, lo que sé que como músico que averiguamos esta parte, he averiguado y Adelante, todo lo que has averiguado. lo que dijo que la relación ventilación perfusión va de 0.8 a 1.2. ¿Por qué? Porque la anatomía de los pulmones no es igual, porque hay zonas donde hay más ventilación, más perfusión, y otros hay menos, entonces no puede ser igual, no puede ser un solo valor, pues va de 0.8 a 1.2. Perfecto. Muy bien, está bien. Porque, claro, si hemos dicho que la relación perfusión no es diferente en diferentes sectores del pulmón, no es diferente, no es la misma. De ahí que el BQ, es decir, el BQ es diferente en los vértices, en la parte media, es diferente en la base, porque la relación ventilación-perfusión no es la misma. O sea, la cantidad de aire que está llegando y la cantidad de sangre que está llegando no es la misma arriba, al medio y abajo. Entonces vemos al ampliar que la ventilación es diferente en cada sector. Pero vamos a ver en gráficos para que ustedes entiendan. Entonces, esto queda claro. Ya hemos dicho, la distribución del flujo sanguíneo pulmonar, estamos hablando del flujo, estamos hablando de perfusión, ya para que entiendan. El flujo sanguíneo no es igual, ¿no?, en las diferentes partes o zonas del pulmón por efecto de la gravedad. Hemos dicho, tenemos un patrón de zona 1, patrón de zona 2, patrón de zona 3. Tenemos vértices, o sea, más ventilados, pero más perfundidos. Avanzamos, esto gráfico. Entonces, es 2, hemos dicho. Fisiológicamente no existe la zona 1, que se les quede claro, ¿ya?
Porque no puede existir ninguna zona del pulmón que no esté perfundida, tercera. Entonces siempre vamos a manejar zona 2 y zona 3. Zona 2 y zona 3, ¿ya? Entonces tenemos vértices, base y medio. ¿No? Zona base, zona 1. Qué pena. Cuando se está hablando de la zona 1, no es fisiológica, es patológica. Pero en el caso donde hay un trombo. Eso vamos a ver ahorita. Okay. A eso quiero llegar. Esas ya son alteraciones de la ventilación perfusión. ¿Qué pasa cuando no llega sangre a ese pulmón? Pues vamos a ver qué patrón hay. Ahora, esto es importante, ¿no? ¿De dónde sale ese coeficiente de ventilación perfusión de solo 0.8? ¿Cómo han determinado eso? Fácil, Sí, sobre la... Miren, este coeficiente de ventilación perfusión puede ser, dice, ¿no? Oscila desde 0, o sea, que tengamos un lugar, o sea, donde no esté ventilado, pero esté perfundido. O sea, no hay ventilación, por ejemplo, un cuerpo espalda, no hay aire, pero está perfundido. Lo vamos a decir, su VQ es 0. O puede pasar el otro extremo, esto es un extremo, ¿no? Digamos un VQ infinito, digamos. O que no tenga perfusión, pero tenga ventilación, lo que decía la doctora. Que un trombo haya obstruido, digamos, la circulación pulmonar, que ese pulmón no le está llegando sangre. Entonces, está ventilado, pero no está perfundido. Entonces, su VQ es infinito. Ahora, dice, el VQ, ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es la relación de ventilación normal? Lo ideal dice que es de 1. Va desde 0.8 a 1.2. ¿Ya? Eso es lo normal. El VQ 0.8 a 1.2. Esa es la relación. Pero ¿de dónde sale esa relación? Esto. Para saber esto, el VQ, por ejemplo, la ventilación alveolar por minuto, lo que dijimos, ¿no ve? En este caso, estamos diciendo cuánto es la ventilación. El volumen consciente, hemos dicho, esta es la ventilación por minuto, pulmonar minuto. Volumen consciente por frecuencia respiratoria. De nuevo, el gasto cardíaco por minuto. Ventilación alveolar por minuto, lo que ya sabemos nosotros como cuánto la cantidad de llega a los alveolos por minuto. A ver si puedes multiplicar por volumen consciente, pues que nosotros por ventilación alveolar, entonces disminuimos el volumen de ventilación muerta. Por 350 es 4200. Entonces, por volumen pulmonar total es 6000. Entonces, vais a ver el volumen, o sea, la ventilación alveolar minuto. Y esto es el gasto cardíaco minuto. El gasto cardíaco minuto, ¿de qué depende? Del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo veo esa relación, pues voy a hacer, si digamos, la ventilación pulmonar es 6 litros, menos el gasto cardíaco 5.6 litros, me va a salir el VQ de 1. Eso es. Ahí sale. Es decir, si tú ves, entonces, para una adecuada hematosis tiene que haber una adecuada ventilación y una adecuada perfusión. Tiene que llegar 6 litros de agua y tiene que llegar 6 litros de sangre. Si no, cualquier cosa que altere esa altera. De ahí sale el VQ. De tal manera que voy a tener cuando VQ. Diferente. ¿Eh? Porque la selección ventilación es diferente. La selección VQ en las bases, ¿cuánto es? Hay más ventilación que perfusión, es mayor a 0.8, porque hay más ventilación que perfusión. En la zona intermedia es igual, a 8. Y en las bases, ¿cuántas? Es menor a 8, porque tengo menos ventilación que perfusión. ¿No? Entonces el VQ en las bases es menor a 8, en los vértices es mayor a 8. Y lo normal, lo ideal, es ser cercano a 1, que es lo ideal. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene eso? En esto. ¿Qué les parece? Esas son las alteraciones que afectaría el coeficiente de ventilación y perfusión. Claro, miren cómo esa alteración cambia las variables del oxígeno en la base, por ejemplo. ¿Ven? ¿Qué tengo? La presión de oxígeno en la base, ¿cuánto es? En la base 4 va a ser. En un vacúo, por ejemplo, las bases mucho menor a 8. ¿Cuándo va a ser la presión de oxígeno? Menor a 104. Y en cambio los vértices, claro, porque están más ventilados. Entonces, cuando hay más flujo sanguíneo, es. El VQ es menor. El VQ es menor. Cuando no hay ventilación, el VQ es mayor. ¿Ya? Entonces ahí va a ver, este gráfico va a decir cómo esa ventilación varía. ¿No ven? En las bases, y cómo eso disminuye la concentración de grasa por los receptores.
Entonces ahí voy a ver eso, ¿no? Miren, lo que decía la doctora. Está llegando, este es un alveolo que tiene una adecuada ventilación y este es un capilar que tiene una adecuada perfusión. ¿No? Eso es lo normal. O sea, el futuro está llevando una cantidad normal de aire, está llevando una cantidad normal de sangre. Perfecto. ¿Qué pasa cuando ya no llega sangre? Es solamente alveolo. No hay sangre, no hay gráfico. ¿Qué pasa con eso? Es una zona 1. Es una zona de una situación muerta. Digamos, hay ventilación, pero no hay perfusión. Por lo tanto, ¿cómo es un PQ? Infinito. Es el extremo, es el PQ infinito. ¿Y en qué caso podemos tener? De paro cardíaco. Pues como Que el paciente ha hecho paro cardíaco, claro, entre el no está llegando sangre. O cero por cualquier cantidad, digamos, es como si dividiéramos cero como denominador por cualquier cantidad que tiene la perfusión, ¿no? Y eso, digamos, sería igual. Ahora, luego vamos a ir a otro extremo, por ejemplo, este lado. Concentre cerebral. Acá, ¿qué es lo que no tengo? Ventilación. Tengo perfusión. Hay sangre normal, pero no hay aire. Pues, ¿qué va a pasar? Un cuerpo extraño. No hay aire. Entonces, ¿cuál es un punto? Su sedación Doctor, ¿y eso tiene que ver alguna cosa con el derrame pleural? Lo de la perfusión contra la ventilación, porque si un derrame pleural significa que el líquido pleural ya está... Ahí están sacando. Ok. Los huecos intermedios. ¿No? Esos son los extremos, ¿no? El infinito y el cero. ¿Qué pasa en un BQ, por ejemplo, elevado mayor de 0.8? Que podemos tener O. Podemos ver elevado. ¿Qué significa? Una falla cardíaca. ¿Qué pasa en una falla cardíaca? Hay ventilación. No es que todo está jodido con los extremos, pero la perfusión no está en lo adecuado con los problemas ventilatorios. Entonces, claro, vamos a tener un BQ mayor a 8. Pero en la falla cardíaca, como que no está llegando a cantidad normal. Estos extremos son los que no hay. Uno o lo otro. Acá hay un intermedio, pero acá hay más ventilación. Pero no hay mucha sangre por el problema cardiológico. ¿Qué pasa en el norte? Pues el BQ es menor de 0.8. Acá hay sangre, pero la ventilación es alterada, que es el autor. Neumonía, deseo pleural, edema, EPOC. Entonces el problema está más en la ventilación. Y decimos que tiene un BQ menor, 0.8. ¿Y qué pasa con los gases? Los dos extremos. No entra nada de ventilación. Está obstruido por un cuerpo extraño. ¿Qué va a pasar con los gases? El dióxido de carbono se puede incrementar, ¿no? En el alveolo. Como no hay cantidades, o sea, como no hay sangre que está llegando, como esas personas que se nos ven, de 45 mililitros de mercurio de CO2, o con 40 mililitros de oxígeno, pero no se está oxigenando. Porque no está entrando oxígeno, porque está tapado, no hay ventilación, cero. Pues, ¿qué va a pasar con los gases? Es la misma cantidad de oxígeno y de dióxido que se sale por los otros. No sale. Ahora, ¿qué pasa con lo otro? Que no hay perfusión, no hay sangre. ¿Qué pasa con los gases? Que no está llegando esto, no está llegando acá para poder hacer la hematosis, no hay sangre. ¿Qué va a pasar? La concentración de gases en el alveolo es igual a la de la atmósfera. Claro, porque no hay sangre. ¿Qué vas a intercambiar? No está llegando nada. Entonces, doctor, en el proceso de hematosis, que es donde se inspira oxígeno, se da el dióxido de carbono, entonces aquí... Esto es lo normal, miren. Cuando llegue, esto es lo normal. La presión, 140. No puede variar de una literatura a otra, porque para caminar en 104. 100, nosotros mandamos 104, pero aquí está 100. Pero la presión de oxígeno está de CO2, lo normal, 40. Eso es lo normal. Oxígeno, CO2. Cuando yo oxigeno, claro, la presión va a cambiar. Va a cambiar, lógico. Esto se llama lógico. Pero en este caso, como no puedo intercambiar porque no hay sangre que está llegando, entonces la concentración del oxígeno está llegando al alveolo. Pero por lo tanto, la concentración de gases se está igualando a no hay hematosis. No hay hematosis. Bueno, esto es igual al otro. A partir de ahí, chicos, acá son varios gráficos que les van a poder entender por capas gráficas para que tengan esa relación. Y aquí hay otros gráficos para que ustedes también puedan entender esto, pero un poquito más separado. Pues muestro, pueden entender con esto. Es lo mismo, pero cuando lo recupero y cuando por ejemplo la canal circulación. Un poquito para que puedan entender cada gráfico, cada alteración. Uno, aquí está la 2,
3 o 4, se disgregar. Y acá está por último, como lo puedes ver. Necesito cadera. Esta es linda la medicina. Se entiende. ¿Para qué? Para la próxima ya vamos a pasar a transporte de gas. Acá acabamos toda la parte de circulación. El siguiente tema, ¿cuál sería, doctor? Dijo. La próxima vamos a pasar al transporte de gases. Transporte de gases, ¿ya? Esto nos va a pasar. Han visto, han cambiado muchas cosas. Ya, todo esto vamos a pasar el otro y vamos a mandar el otro. No se preocupen. Vale, por segundo, ¿para qué lo voy a mandar si no está bien? Ese es el compromiso, ¿no? Doctor, y entonces en la pleura que todavía mandaron a otra deposición de estado de la pleura se estaría una placa de pleura, ¿eso que tiene que ver con la circulación pulmonar? ¿Estás hablando de diagrama agudo o de dinámica del capilar pulmonar? Mira, esto es lo que otra deposición se puso Ah, no, para está la bien. pleural, pero no sé qué tiene que ver con la circulación. Ese tipo de